clase, ¿ya? Muy bien, vamos a empezar. A ver, un momento. Muy bien. Entonces, el tema del día de hoy va a ser básicamente los mecanismos de regulación de la presión arterial en la clase pasada, ¿no? Y algunas generalidades acerca de la presión venosa, ¿no? Miren ustedes, la presión arterial, como yo les había mencionado en una diapositiva pasada, ¿no? Cuando uno determina cuáles son la fórmula, la presión arterial está determinada por el gasto cardíaco, por la resistencia vascular periférica, ¿no? El primero, habíamos hablado que involucre a la fracción, perdón, a la frecuencia cardíaca, o sea, el número de despolarizaciones por minuto, y al volumen minuto, es decir, volumen de sangre inyectado por minuto por el corazón, ¿no? Entonces, la multiplicación de la frecuencia por el volumen minuto me da cómo se conoce a la variable conocida como al, la variable conocida como el gasto cardíaco, ¿no? Si a eso le multiplicamos la resistencia vascular periférica, pues lo que tenemos es la presión arterial. Entonces, la presión arterial, vistos en términos, es más o menos la fuerza ejercida por la sangre sobre las paredes de los vasos sanguíneos, ¿no? Y eso incluye, pues, las arterias, las venas, los capilares, ¿no? Y el valor durante la presión arterial durante el ciclo también puede variar. Ustedes saben que, de acuerdo a lo que ya hemos estudiado perfectamente en ciclo cardíaco, hay lo que es la sístole y lo que es la diástole, ¿no? Y en la sístole, como ustedes recordaban, pues, involucra la mayor presión porque este es el punto pico en el cual el ventrículo izquierdo pues impulsa con la mayor fuerza posible proveniente desde el ventrículo mismo, no hacia los vasos arteriales, ¿no? Y la presión arterial diastólica es la presión arterial que cae hasta un valor mínimo, ¿no? Cuando los vasos están repletos de sangre, ¿no? Y en el momento de la diástole, ¿no? Entonces, la primera habitualmente mide entre 110 a 120 milímetros de mercurio y la segunda mide un valor de más o menos 70 a 80 milímetros de mercurio, siendo por lo tanto entonces que se define como presión arterial normal al valor conocido como 120 a 80 milímetros de mercurio. Y este valor es el que por años, hace mucho tiempo, se considera como el valor de presión arterial normal, ¿no? Valores más elevados hablan de un estado de prehipertensión o presión elevada, e inclusive no sostenidos hablan de un valor de hipertensión arterial, que es una enfermedad bastante prevalente a nivel mundial y que es un problema de salud pública, ¿no? Entonces, la presión arterial, pues, involucra el flujo de la sangre hacia los tejidos, que debe de ser de manera continua y que se debe fundamentalmente a la gran elasticidad proveniente de las arterias, como son la aorta, la pulmonar, que al dilatarse las válvulas sigmoideas vuelven a su posición inicial, empujando la sangre básicamente a la periferia, es decir, a las paredes de los vasos sanguíneos, asegurando de esa forma el flujo de sangre hasta la próxima sístole. Lo que quiere decir que parte
de la presión arterial, evidentemente no solo está involucrado en el número de frecuencias de latidos por minuto, sino también en la vasculatura. En la vasculatura por donde la sangre, en la propiedad de la vasculatura, ¿no? Y que es el responsable también de la presión arterial, es el tema de, como ya hemos mencionado, la elasticidad arterial, ¿no? Los sistemas arteriales, sistémicos y pulmonares prácticamente lo que hacen es distribuir la sangre hacia los lechos capilares a todo el organismo, y las arteriolas, que son vasos de alta resistencia en este sistema, regulan la distribución del flujo hacia los distintos lechos capilares, ¿no? Por ejemplo, la aorta, la arteria pulmonar y sus ramas principales contienen pues una gran cantidad de una molécula conocida como elastina en su interior de las paredes, de forma de que estos vasos son pues idealmente altamente distensibles, ¿no? Es esta distensibilidad alta de estos vasos, como la aorta y la pulmonar, la que permite amortiguar la naturaleza pulsátil del flujo de sangre derivado del bombeo intermitente de la sangre hacia el corazón, ¿no? Y cuando la sangre es propulsada desde los ventrículos durante la sístole, ¿no? Estos vasos lo que hacen es distenderse y durante la diástole se retraen y propulsan la sangre hacia adelante, ¿no? De esa manera, el gasto cardíaco intermitente se convierte en un flujo constante a través de los capilares, ¿no? Y esta naturaleza elástica de estos grandes arterias, ¿no? A su vez, no solamente ayuda al flujo, sino también reduce el trabajo que el corazón tiene que realizar, ¿no? Así, por ejemplo, en enfermedades donde estas arterias se tornaban rígidas, ya sea por la edad, por la calcificación de las arterias, por presencia de placas ateromatosas en su interior, no, si las arterias fueran rígidas en lugar de distensibles, se produciría un aumento muy importante de la presión durante cada sístole, ¿no? Y este aumento de la presión obligaría a los ventrículos a bombear con una gran carga, ¿no? Cosa que ya hemos conocido que se conoce como la poscarga, y a su vez aumentaría, pues evidentemente, el trabajo del corazón, ¿no? Muy bien. Entonces, en este cuadro que ustedes tienen acá, es un cuadro que refleja cuáles son los valores habitualmente conocidos como normales de la presión arterial, ¿no? Donde ustedes tienen que la presión normal debe ser menos de 120, la sistólica, y menos de 80, la diastólica. Conforme se van alcanzando valores mayores cada vez más, ¿no? Uno puede encontrar valores conocidos como hipertensión arterial, ¿no? Esta enfermedad bastante prevalente, bastante conocida, es un problema de salud pública porque la hipertensión arterial es una enfermedad, una de las enfermedades incapacitantes conjuntamente con la diabetes, y que le cuesta pues muchos años de trabajo a la persona, y además también le cuesta mucho dinero a los sistemas de salud. Entonces, es importante conocer cuando la presión se encuentra en rangos normales. Se dice, por ejemplo, que cuando la presión está de 120 a 129, ¿no? Menos de 80 se conoce como el estado de prehipertensión, y según la última guía como presión elevada, ¿no? Ya valores cada vez mayores desencadenan el diagnóstico que se conoce como hipertensión arterial, ¿no? Otro elemento interesante causado por la vibración desde las paredes de las arterias gracias al evento pulsátil que tiene el corazón, ¿no? Son las variaciones de flujo y la presión en la sangre en las paredes de las arterias, ¿no? Estas, cuando normalmente son propulsadas hacia las paredes de las mismas, producen una serie de vibraciones que cuando uno las palpa en una superficie dura, por ejemplo a nivel de cuello, por ejemplo contra el radio, por ejemplo, a nivel popliteo, ¿no? Por ejemplo, a nivel del dorso del pie, por ejemplo, ¿no? Se tornan impalpables en las arterias superficiales en las que ya hemos mencionado, ¿no? Entonces uno puede determinar la frecuencia cardíaca mediante la frecuencia de pulso, que es la frecuencia en la que se sienten estas vibraciones provenientes desde estas arterias más periféricas y que están fácilmente accesibles a la palpación,
¿no? En las diferentes partes y regiones del cuerpo. Entonces, las presiones a nivel de los capilares, ¿no? Es una presión que más bien va variando porque la presión medida, ¿no? Y conforme va llegando a las capilares, estos van disminuyendo en presión arterial. En la clase del día de mañana, en la que vamos a ver hemodinámica, vamos a entender por qué es que conforme las arterias se van disipando y formando ramas cada vez más pequeñas, ¿no? La presión arterial se va distribuyendo a lo largo de cada capilar. Otro elemento muy importante a tener en cuenta es el de las venas, ¿no? Las venas, pues, son un sistema de vasos que habitualmente no se toma mucha importancia, pero que tienen una gran relevancia porque son ellas las que permiten el retorno venoso, ¿no? Es decir, regresar lo que es la sangre proveniente desde los tejidos y que han sido utilizadas ya en grandes cantidades de oxígeno hacia bajas cantidades de oxígeno con altas cantidades de CO2 que finalmente los llevan al corazón y el corazón debe encargarse de llevarlo al pulmón para poder hacer hematosis, ¿no? Entonces, este sistema está a cargo de las venas. Específicamente, las venas que drenan todo el contenido venoso en su mayoría están la vena cava superior y la vena cava inferior. Entonces, es sumamente importante. Muy bien, entonces como les decía, las venas son vasos importantes, ¿no? Que tienen dos propiedades, que son la capacitancia y la resistencia, ¿no? La sangre básicamente es ayudada en su retorno al corazón por válvulas especiales en el interior de la vena, tal y como ustedes pueden ver aquí en la gráfica, ¿no? Las venas, pues, tienen en su interior unas valvas especiales que evitan el flujo retrógrado. Eso quiere decir que evitan que regresen desde el corazón hacia los tejidos, sino más bien que promueven el flujo al revés, desde los tejidos hacia el corazón, siendo que este es normalmente el sentido en el que deben ir normalmente el retorno venoso, ¿no? Entonces, el retorno venoso se conoce al recorrido mediante el cual las venas pasan pues directamente desde el tejido hacia el corazón y finalmente lo bombean hacia los pulmones donde tiene que hacer hematosis. Entonces, en zonas como son en la parte superior del cuerpo, esto no encuentra ninguna dificultad. De hecho, es sumamente fácil porque evidentemente la gravedad es una fuerza que juega a favor de ella y que permite, pues, sin lugar a dudas, un adecuado retorno directamente hacia el corazón, ¿no? Gracias a que hace, pues, que todo el contenido se drene finalmente a las yugulares a la subclavia hacia lo que es el tronco venoso inominado, ¿no? O el tronco venoso brachiocefálico y finalmente vena cava superior y finalmente aurícula derecha, ¿no? Entonces, la mayoría de veces en la parte superior del cuerpo, involucra cabeza, cuello, no parte superior del tórax, no hay mayor problema para el drenaje. Sin embargo, esto se torna un problema en partes que están por debajo del corazón, porque aquí tienen que ir en contra de la gravedad y el problema de las venas es que es un vaso que tiene una alta capacitancia, pero tiene una baja cantidad de presión. Eso quiere decir que no manejan pues flujos abundantes, o mejor dicho, que no manejan pues altas presiones que pueda ayudar a subir la sangre hasta el corazón, que es algo más o menos parecido a lo que sucede, ¿no? Cuando nosotros tenemos agua no tenemos un tanque de agua en un edificio de más de 3 pisos, ¿no? Más de 2 pisos, donde el agua se demora en subir hasta arriba y no hay una buena presión, ¿no? Gracias a que evidentemente la gravedad juega un torno en contra. Entonces, para que, como los vasos en el interior no tienen una gran presión, y eso es debido a la naturaleza normal de las venas utilizan una serie de recursos para poder ayudar el flujo retrógrado y aumentar el retorno venoso, ¿no?
Y esto lo hace mediante, por ejemplo, la presión hidrostática con la que la sangre sale del corazón, las válvulas unidireccionales, la contracción muscular y el concepto conocido como la válvula abdominotorácica, ¿no? Muy bien. Entonces, las venas, básicamente, como les menciono, son elementos del sistema cardiovascular que devuelven la sangre desde los tejidos al corazón y estas tienen una alta capacitancia, ¿no? Eso quiere decir que tienen una capacidad de poder mantener grandes cantidades de volumen. De hecho, del volumen sanguíneo total de nuestro cuerpo, el 70% está proveniente más o menos solamente en las venas y el demás, básicamente, a nivel de las arterias, ¿no? Entonces, las venas, por lo tanto, no solamente tienen una función importante de drenar la sangre, sino que también cumplen la función de reservorio, ¿no? Y esta función de reservorio de las venas condiciona que puedan ajustar el volumen de sangre que vuelve al corazón, que se conoce como precarga, que como ya habíamos visto, de forma que pueden satisfacer básicamente las necesidades del organismo de acuerdo a la alteración del gasto cardíaco, ¿no? Entonces, esta elevada capacitancia es importante, es una importante característica de las venas, también modera la cantidad de sangre que va a llegar finalmente al corazón, ¿no? Un elemento importante de ella es la presión hidrostática, ¿no? Esa presión hidrostática en las vénulas poscapilares producidas directamente desde las arterias, ¿no? Es unos 20 milímetros de mercurio y se reduce aproximadamente a cero en las venas, como son las venas cavas torácicas y en la aurícula derecha, ¿no? Entonces, esta presión hidrostática generada, por ejemplo, en las venas cavas torácicas y la vena auricular derecha, o mejor dicho, la aurícula derecha, se denomina pues una presión conocida como la presión venosa central. Entonces, los mecanismos que hacen que retornen la sangre venosa hacia el corazón son varios, ¿no? Son estos. Primero, el primer elemento se conoce como el bisatergo. ¿Qué cosa es el bisatergo? El bisatergo es la presión residual de la contracción del corazón que pasa a la arteria de la vena por medio de los capilares. En traducción, ¿qué quiere decir? Cuando ustedes tienen, por ejemplo, una arteria, ¿no? La arteria tiene una presión determinada proveniente desde el ventrículo izquierdo, ¿cierto? Y esta se va diluyendo conforme me voy haciendo la arteria cada vez más pequeña y se transforma en un capilar. Cuando ya llega a un capilar, si bien es cierto, la presión es mucho menor a la presión ejercida por arterias cada vez de mayor tamaño o de calibre, ¿no? Todavía le queda un remanente de presión muy pequeña a ese capilar proveniente desde los vasos arteriales y finalmente se deriva hacia las venas. Esa muy pequeña presión todavía remanente de presión hidrostática que llega se conoce como el bisatermo, ¿no? Y es un impulso más pequeño que ayuda a que la sangre se bombee. Otro elemento importante para el drenaje de las venas es la aspiración de la diástole cardíaca, ¿no? ¿Qué es ese evento? Es el evento producido al momento del relajarse el corazón, que produce una diferencia de presión que favorece al retorno venoso, ¿no? Al momento de la diástole se crea una presión negativa en el interior que finalmente hace que retorne mayor cantidad de sangre al corazón. Otro elemento importante es el que se conoce como el bisafronte. El bisafronte es la inspiración que se produce, ¿no? Que produce una diferencia de presiones entre la cavidad abdominal y la cavidad torácica, que favorece, ¿no? La presión negativa y eso hace que la sangre pase desde la vena cava inferior de la parte abdominal hasta la parte torácica y finalmente hacia la aurícula derecha, ¿no? Entonces, gracias a un cambio de presiones habituales que hay entre la cavidad torácica y la cavidad abdominal. La otra, el otro elemento muy importante es la suficiencia valvular, ¿no? Las venas, sobre todo las más profundas, requieren de una suficiencia de las válvulas en el interior para evitar que el flujo sea retrógrado, o sea, en vez de irse desde los tejidos al corazón, del corazón a los tejidos, no, sobre todo porque los cambios de la gravedad pueden hacer que esto suceda. Entonces, las válvulas ayudan y la suficiencia valvular ayuda evidentemente a que esto no suceda, ¿no? Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, en una vena que está sumamente dilatada, como sucede en las varices? Se pierde
de la suficiencia valvular. Y por eso es que estas venas constantemente están aumentando si no reciben un tratamiento adecuado, ¿no? Perdón. Entonces, otra de las características importantes es, por ejemplo, la bomba venomusculoarticular, ¿no? Que es la acción coordinada, que es la, que es la acción coordinada de estos dos sistemas, ¿no? En que ayuda a propulsar, ¿no? El tejido, o mejor dicho, la sangre contenida en la vena, gracias a la contracción del músculo alrededor del mismo, ¿no? Otro, el corazón periférico de barro, que es básicamente durante el ejercicio, un mecanismo importante de retorno venoso. Y finalmente, un mecanismo menor para el drenaje venoso que se llama la suela venosa de Langerhans, ¿no? La suela venosa de Langerhans sucede cuando, por ejemplo, en la compresión del talón del pie, ¿no? O la parte final del pie, lo que hace es que al momento de pisar nosotros aplastamos nuestra suela y evidentemente esto presiona las venas que están en el interior y promueve el drenaje o el retorno venoso, mejor dicho, ¿no? Bien, entonces otro elemento importantísimo en este punto es el de la resistencia vascular, ¿no? La resistencia vascular, ya sea para la arteria como para la vena, existen los dos. La única diferencia es el grado de resistencia vascular determinado por cada vena y arteria, ¿no? Generalmente las arterias tienen pues una resistencia vascular mayor al comparado al de la vena, ¿no? Sin embargo, las dos tienen en cierto grado. Entonces, ¿qué se denomina la resistencia vascular? La resistencia vascular es la oposición que encuentra la sangre para fluir en el interior del vaso sanguíneo y se debe principalmente a la fuerza de fricción entre la sangre y las paredes de estos vasos sanguíneos. Está determinada por tres variables importantes. La primera es la viscosidad de la sangre, ¿no? Porque evidentemente una sangre menos líquida, ¿no? Más viscosa, por ejemplo, con valores elevados de hemoglobina en el interior, va a hacer que haya una mayor resistencia a la longitud del vaso y tres, finalmente, el radio del vaso. Estos son tres elementos que juegan, pues, los dos primeros directamente proporcional a la resistencia vascular, es decir, conforme aumenta la viscosidad o aumenta la longitud del vaso, aumentará también la resistencia vascular y viceversa, inversamente proporcional, el radio del vaso sanguíneo comparado, ¿no? Comparado a la resistencia vascular periférica. Muy bien. Entonces, estos son, ¿no? Entonces, dicho esto acerca de los mecanismos o de las variables importantes que con respecto a la presión arterial, hay que conocer cuáles son los mecanismos o cuáles son los mecanismos de control de esta presión arterial, ¿no? Muy bien, entonces los elementos de la presión arterial son básicamente tres. El control del sistema nervioso, el control hormonal, el control renal y el balance de los fluidos, ¿no? Ahora, como yo les decía, en esta clase nosotros no vamos a ver, pues, control y mecanismos de la presión arterial, y no va a venir en el examen, pero ciertamente, no, justamente no lo he considerado como parte del examen, porque esto lo vamos a considerar, inclusive, lo vamos a revisar inclusive más a fondo cuando hagamos la parte de fisiología renal. Sin embargo, como podrán ver en esta clase, lo estamos mencionando por primera vez, debido a que en realidad el sistema renal conjuntamente con el sistema cardiovascular juegan los dos a la par, ¿no? Tienen mucha correlación una de la otra y sus funciones se correlacionan entre los mismos. ¿Por qué? Porque los dos sistemas tienen como objetivo final el mismo, que es el decir, el mantener la presión arterial debidamente en rangos normales para permitir el flujo sanguíneo adecuado a través de los órganos, ¿no? Las alteraciones en estos sistemas provocan, pues, por ejemplo, entre otras cosas, que no haya un adecuado funcionamiento por parte o no haya un adecuado mantenimiento de las presiones en el interior, ¿no? Muy bien. Entonces, vamos a empezar
con que el sistema nervioso central específicamente, es un gran controlador importante en el mantenimiento del control de la presión arterial, ya que recibe constantemente información desde receptores derivados de la periferia, como son vasoreceptores, situados en las diferentes partes de las arterias y que reciben información que viaja al centro conocido como el centro vasomotor, ¿no? Cuando el sistema nervioso central detecta, por ejemplo, una disminución marcada de la presión arterial, ¿no? Estos vasoreceptores mandan señales al sistema, al centro vasomotor que se encuentra en el bulbo raquídeo, ¿no? Muy parecido a lo que sucedía con el centro cardiorrespiratorio, ¿no? Y activa, pues, entre otras cosas, al sistema nervioso autónomo, que es el sistema nervioso simpático o parasimpático, dependiendo del tipo de estímulo que está relacionado, y que origina una contractibilidad incrementada del corazón, pero también una vasoconstricción. Entonces, los elementos de regulación dependen de, uno, el centro cardiovascular, que están básicamente situados en el bulbo raquídeo, mediante 4 formaciones importantes a nivel del mismo. Uno, el centro cardioestimulador, el centro cardioinhibidor, el centro vasomotor y el centro vasoconstrictor, ¿no? Esos son, pues, sin lugar a duda, formaciones de sustancia gris en el interior del bulbo raquídeo que ayudan o median a la regulación de la presión arterial. El segundo elemento muy importante son los vasoreceptores o presoreceptores, que son receptores especializados localizados en el interior de las arterias o en las paredes de las arterias que sensan cambios a nivel de la presión o en la tensión ejercida sobre la misma arteria, ¿no? Entonces, por ejemplo, si ellos detectan que la tensión en una arteria es mucho menor, seguramente asociada a una presión arterial menor, entonces mandan esta información al centro cardiovascular. Los quimioreceptores, que habíamos hablado de ellos acerca en la fisiología respiratoria, y estos que se encargan de extensar, pues, entre otras cosas, por ejemplo, los quimioreceptores del tipo periféricos, la presión parcial de O2, la presión parcial de CO2 y la concentración de hidrogeniones, ¿no? También involucran un control a nivel cardiovascular y no solamente ayudan o median el aumento de la respiración de acuerdo al estímulo. Y finalmente, la regulación hormonal, gracias a la adrenalina, la noradrenalina, la hormona antidiurética, el péptido natriurético atrial, etcétera, y el sistema renina, angiotensina, aldosterona, ayudan al control de la presión arterial. Entonces, el elemento más importante y probablemente el más rápido regulador de la presión arterial es el sistema nervioso autónomo, ¿no? Como ustedes saben, el sistema nervioso autónomo, representado por el sistema nervioso simpático y parasimpático, lo que se encarga es de variar las funciones vitales normales de la persona de acuerdo al requerimiento de ese momento. Por ejemplo, cuando nosotros requerimos de un mayor flujo de sangre porque necesitamos consumir una mayor cantidad de energía, porque nuestra demanda es mayor, o sea, en situaciones de estrés, ¿no? Actúa nuestro sistema nervioso simpático. Cuando los requerimientos son menores, ¿no? Evidente, y esto más tiene que ver en un plano basal. El sistema nervioso parasimpático es el que retorna a la normalidad y disminuye la frecuencia, disminuye las variables habituales a nivel cardiovascular, ¿no? Entonces, generalmente el sistema que más se activa es habitualmente el sistema nervioso simpático porque ese es el que actúa en situaciones de estrés, ¿no? Entonces, en las situaciones de estrés, el sistema nervioso simpático, mediado por diferentes plexos, ustedes saben que por anatomía, morfofisiología 1, que a nivel cardíaco, el corazón recibe inervación gracias a las cadenas simpáticas, ¿no? A nivel torácico. Ustedes se acuerdan que las estructuras simpáticas empiezan desde el cuello con los ganglios, que son el ganglio fusiforme, el ganglio estelar, el ganglio cervical simpático medio, etcétera, ¿no? Que llevan información simpática desde los troncos cerebrales y finalmente viajan a través de la cadena simpática torácica, ¿no? El nivel de la cadena simpática torácica, como ustedes pueden ver en el gráfico, ¿no? Está de acá, ¿no? La cadena simpática torácica lleva pues una serie de plexos que lo que hacen es
inervar estructuras o van directamente, conjuntamente con los vasos coronarios, ¿no? Eso quiere decir que las redes enormes de neuronas del sistema nervioso parasimpático se acompañan de cada arteria coronaria y van ingresando en el interior del tejido cardíaco para en el mismo ejercer sus efectos, ¿no? Y lo hacen a través de un neurotransmisor, porque evidentemente estamos hablando de neuronas. Entonces, estas neuronas tienen como neurotransmisor a la adrenalina y la noradrenalina. Las variables en el sistema nervioso cardiovascular, en el sistema cardiovascular en las que actúan, son las variables que ustedes están viendo allí, que son 1, los vasos sanguíneos, 2, la frecuencia cardíaca, 3, la contractibilidad cardíaca y 4, la fuerza de contracción. De ellos, las variables más importantes en las que actúan son en la frecuencia cardíaca y en la contractibilidad. ¿No? Pero actúa a 4 niveles, o sea, también actúa sobre la vasculatura, ¿no? Mediante la alteración de la resistencia de los vasos. A diferencia de ello, el sistema nervioso parasimpático más bien actúa directamente sobre el corazón y lo actúa básicamente sobre la frecuencia cardíaca y la contractibilidad. Acuérdense que las funciones del sistema nervioso parasimpático están a cargo básicamente hasta más o menos el abdomen superior, a cargo del nervio vago. Eso quiere decir que el nervio vago viaja desde el cuello, llega más o menos a nivel del corazón y el pericardio, ¿no? Y manda ramas que en el caso del vago derecho va hasta el nódulo sinusal y en el caso del vago izquierdo puede ir inclusive hasta penetrar a la zona del nódulo AB. De tal manera que, por ejemplo, entre de sus funciones está actuar a nivel de la despolarización de estas estructuras del sistema cardioconector, ¿no? Entonces, es lo que nosotros vemos acá. A nivel del sistema nervioso simpático, ¿qué es lo que hacen los vasos sanguíneos? Promueve la vasoconstricción. ¿Qué quiere decir la vasoconstricción? Quiere decir que agarran a los vasos sanguíneos arteriales y venosos y promueven que el radio del vaso sanguíneo disminuya. Al promover el radio la disminución del radio del vaso sanguíneo, ¿qué estamos aumentando? La resistencia vascular. Si lo hacemos en la mayoría de los vasos, por lo tanto, aumentamos la resistencia vascular periférica. ¿Se acuerdan cuál era la otra variable aparte del gasto cardíaco responsable de la presión arterial? La resistencia vascular periférica. Entonces, de esta forma, el sistema nervioso simpático logra, a través de los vasos sanguíneos, aumentar la presión arterial mediante el aumento de las resistencias vasculares periféricas. Otro elemento importante, muy importante, es a nivel de la misma bomba cardíaca. Actúa sobre el aumento de la frecuencia cardíaca y el aumento de la fuerza de contracción y gasto cardíaco, ¿no? ¿Cómo uno logra que el nódulo sinusal descargue mayor cantidad de despolarizaciones por minuto y eso hace que tenga el marcapaso funcional haga sus latidos más rápido de lo habitual. Y esa es una de las razones por la cual el sistema nervioso simpático hace pues que, si bien es cierto, el corazón se mueve solo y late solo, aumenta la frecuencia de las despolarizaciones provenientes de los nódulos. Otro punto muy importante que lo habíamos visto desde la primera clase es que en el corazón la estimulación del sistema nervioso simpático, gracias a sus receptores beta-adrenérgicos, ¿no? Promueve a que el calcio, ¿no? El calcio se ingresa al interior de la célula y que es responsable también de la contractibilidad cardíaca y de la fuerza de contractibilidad, aumentan los canales provenientes de calcio que finalmente hacen que aumente la contractibilidad del corazón, ¿no? En el caso del sistema nervioso parasimpático, ya hemos mencionado, ¿no? Si ustedes se acuerdan, lo que hace a nivel del nodo AB es tratar de disminuir, ¿no? O tratar de disminuir el número de frecuencias generadas por el nódulo sinusal y a nivel del nodo AB, ¿no? El sistema nervioso parasimpático promueve que haya mayor retardo del paso
¿no? Desde el estímulo proveniente del nódulo sinusal hasta los ventrículos. Y de esa forma disminuye también la frecuencia cardíaca. Bien, otro mecanismo importante que regula la presión arterial es el de los mecanismos reflejos. Y eso está dado básicamente por tres elementos: los vasoreceptores o receptores, los quimiorreceptores y otros receptores específicos. ¿Cuáles son los vasoreceptores? Ustedes tienen, chicos, básicamente dos formas de vasoreceptores del tipo periférico. Están uno a nivel de la bifurcación carotidia y dos a nivel del callado de la aorta. Las paredes de estos vasos sanguíneos tienen vasoreceptores específicos que cuando detectan la distensión de la arteria proveniente del volumen en el interior de la luz, ¿no? Mandan una señal determinada de acuerdo al grado de tensión ejercida sobre las paredes vasculares, ¿no? Así, por ejemplo, ustedes van a notar que a nivel de la carótida externa o a nivel de la bifurcación de la carótida van a encontrar una dilatación normal, habitual, no conocida como el seno carotidio, y de la misma forma lo encontrarán a nivel del callo de la aorta, conocido como el seno aórtico. Entonces, en estos puntos es donde el sistema vascular va a detectar los cambios de presión y mandará una señal directamente hacia el cerebro, específicamente hacia el sistema, hacia el centro cardiomotor, ¿no? Que finalmente regulará o estimulará ya sea el sistema nervioso simpático o el sistema nervioso parasimpático. Estos pues requieren habitualmente de cambios de por lo menos un 10% de la presión arterial para ejercer algún tipo de cambio sobre el cerebro, ¿no? Otro elemento importante regulador es el de los quimiorreceptores, ¿no? Y aquí va un mensaje que les decía que si bien es cierto, nosotros vamos y evaluamos cada segmento por separado, no quiere decir que los sistemas funcionen de por separado, sino más bien funcionan juntos. Entonces, las concentraciones de, por ejemplo, de hidrogeniones evaluadas mediante pH o las cantidades de presión parcial de oxígeno de CO2 son estímulos también importantes para la actividad del sistema nervioso autónomo, porque, por ejemplo, la baja de la presión parcial de oxígeno habla probablemente también de una baja de flujo en el interior de los órganos, ¿no? Entonces, eso es. Otros elementos receptores son receptores especializados que se llaman como receptores de baja presión, que habitualmente están en la aurícula y en la arteria pulmonar y que funcionan minimizando los cambios de pH por cambios de volumen, ¿no? Entonces, tienen los mecanismos de acción rápida a través de los presoceptores o vasoreceptores, y el más importante, aunque no parezca, ya son los mecanismos de acción lenta. ¿Por qué? Porque los mecanismos de acción lenta son los que terminan de estabilizar la presión arterial y mantenerla adecuadamente dentro de los rangos. Este mecanismo está dado básicamente a nivel renal y sucede por el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Por eso el riñón y el corazón son órganos que trabajan a la par, trabajan juntos. Las patologías del corazón tienen consecuencias renales, las patologías del riñón tienen consecuencias cardiovasculares. Por eso los médicos que tratamos la hipertensión, que en realidad deberían ser todos, pero los especialistas que usualmente vemos más la hipertensión son, uno, los cardiólogos, y dos, los nefrólogos, ¿no? Entonces, por eso es que habitualmente nosotros como especialidad vemos pues la hipertensión arterial, porque es el riñón, finalmente, a través del sistema renina-angiotensina-aldosterona, el que ayuda a la regulación de los niveles de la presión arterial. Este es el mecanismo del reflejo de los vasoreceptores y de los quimiorreceptores, para que lo repasen, ¿no? Este es los sistemas vasomotores. Como ustedes pueden ver, están básicamente a nivel del bulbo raquídeo. El control hormonal está básicamente derivado por sustancias derivadas por el sistema renina-angiotensina-aldosterona, la noradrenalina proveniente, por ejemplo, de la glándula suprarrenal. Y otro elemento que aquí no está es, por ejemplo, la de los péptidos natriuréticos, ¿no? Vamos a hablar de eso un poco más cuando hagamos función renal, pero en general
Los péptidos natriuréticos son sustancias derivadas directamente desde las aurículas y los ventrículos, ¿no? Que se dan al momento de distenderse las paredes de estas cavidades, ¿no? Cuando se distienden las paredes de estas cavidades, finalmente producen a estos péptidos natriuréticos atrial y cerebral, que se conocen en sus dos variables, ¿ya? Y que provocan la natriuresis. O sea, eso quiere decir que promueven que el riñón elimine mayor cantidad de sodio, pero también mayor cantidad de agua. De alguna forma, estos últimos, los péptidos natriuréticos, que son desarrollados y producidos hormonalmente por el corazón mismo cuando hay distensión de sus paredes, ¿no? Promueven a que más bien la presión tienda a bajar, ¿no? Bien, entonces les presento a la estrella de muchas especialidades, la razón por la cual los cardiólogos y los nefrólogos tenemos tanta chamba, ¿no? El sistema renina-angiotensina-aldosterona. Este es el sistema que regula la presión arterial en gran medida y que mantiene la presión cuando está baja, sobre todo, ¿no? El fundamental rol de la presión del sistema renina-angiotensina-aldosterona es que cuando detecta la caída de la presión arterial y por lo tanto la hipoperfusión de los órganos, el sistema renina-angiotensina-aldosterona tiene a su cargo la importante función de regresar la presión otra vez a la normalidad, ¿no? Entonces, y lo hacen, pues, básicamente mediante la liberación de sustancias producidas a nivel del hígado, a nivel renal, a nivel cerebral y a nivel de la glándula suprarrenal. Vamos a ver cómo funciona. Vamos a ponernos en el escenario hipotético en el cual hay una baja de la presión arterial. Al haber una baja de la presión arterial, hay el primer órgano que sensa inmediatamente la baja de la presión arterial, el primero en detectarlo por su gran capacidad de sensibilidad, es el riñón. El riñón detecta la caída del flujo sanguíneo renal, ¿no? Y mediante mecanismos que ya vamos a ver más adelante en fisiología renal, libera una enzima que se conoce como la renina. La renina es una enzima, como bien dice su nombre, ¿no? Que actúa sobre una sustancia, que en este caso es el angiotensinol, producido por el hígado, que al encontrarse la renina, esta enzima rompe algunos enlaces y lo transforma en angiotensina 1. La angiotensina 1 viaja por la sangre, si bien es cierto, esta angiotensina 1 tiene algunos efectos por sí sola, necesita de encontrar a su segunda enzima, conocida como la enzima convertidora de angiotensina, la ECA, y la enzima convertidora de angiotensina, pues, lo que hace es convertir a la angiotensina 1 en la angiotensina 2. ¿Y dónde encuentra a la ECA? La ECA la podemos encontrar, por ejemplo, en los vasos pulmonares, ¿no? Y en general en el endotelio vascular, ¿no? Una vez que se transforma en angiotensina 2, es ella la orquestadora de todo, ¿no? La responsable de todos los efectos del RAS, el sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿no? Entonces, la angiotensina 2, ¿ya? Es tan buena en sus efectos que, como ustedes van a ver acá, vamos a ver aquí, ¿no? Tiene diversos puntos de acción. Uno, y muy importante, a nivel de la vasculatura. En la misma vasculatura, en general, en toda la vasculatura de todo nuestro cuerpo, la angiotensina 2 tiene la importante función de aumentar la vasoconstricción. Eso quiere decir que actúa sobre la musculatura en el interior del vaso sanguíneo y en el interior, en la musculatura de este vaso sanguíneo, al promover la contracción del músculo liso en el interior, hace que el vaso se vuelva más pequeño, o sea, hace vasoconstricción, ¿no? Muy bien, la segunda función es actuar, ¿no? Actuar sobre el cerebro. Y en el cerebro actúa en dos puntos. En el hipotálamo, ¿no? En el primero, que es en el centro de la sed, ¿no? Es decir, de esa forma, ¿qué es lo que hace? Hace que la persona tome mayor cantidad de agua. Al tomar mayor cantidad de agua, la persona retiene mayor cantidad de líquido
líquido y ustedes saben que el agua se termina absorbiendo, termina en los vasos sanguíneos y por lo tanto hay mayor volemia, ¿no? Hay mayor volemia. No conforme con ello, la angiotensina 2, aparte, actúa sobre los núcleos supraópticos paraventriculares, ¿no? Del hipotálamo para promover la secreción de una hormona conocida como la antidiurética o vasopresina. Una vez que actúa sobre la vasopresina, la antidiurética o vasopresina va directamente al riñón y en el riñón tiene la información. Vamos a ver en los siguientes segmentos, donde actúa promoviendo la mayor reabsorción de agua. Eso quiere decir que no solo hace que la persona tome agua, sino que hace que cuando lo orine, orine menor cantidad de agua para que la retenga en el interior de la vasculatura. ¿Sí? 2. No conforme con ello, ella solita, la angiotensina 2, se va a nivel de los del riñón y en todas las nefronas hace que las nefronas reabsorban mayor cantidad de sodio y por lo tanto finalmente agua. Y o sea, hace que retenga mayor cantidad de agua, o sea que retienen mayor volemia. 3. Se va sobre la glándula suprarrenal y en la glándula suprarrenal actúa en la capa de los mineralocorticoides y promueve la síntesis de una hormona que se conoce como la aldosterona. La aldosterona es una hormona que aumenta la reabsorción de sodio, ¿no? Y promueve de esa forma también una retención mayor de líquido. Una retención mayor de líquido. Y finalmente, no solo hace eso, sino que también actúa sobre el sistema nervioso simpático y lo estimula más. De por sí, la presión arterial baja estimula el sistema nervioso simpático mediante la receptores. Pero no solamente ello, sino que la angiotensina 2 actúa aumentando la actividad del sistema nervioso simpático. Entonces, miren ustedes todas las enormes cantidades de funciones de la angiotensina 2, ¿no? Entonces, es obvio que las patologías cardiovasculares, ¿no? Una de las formas más importantes de actuar es a través de este sistema. Es tan importante que es punto target en el tratamiento de las enfermedades cardiovasculares, ¿no? Como la hipertensión arterial, la proteinuria, la enfermedad renal crónica, la diabetes, etc. Prácticamente existe una gran cantidad de enfermedades en las que el sistema renina-angiotensina-aldosterona es un importante mediador de daño o de protección, ¿no? Y para finalizar, vamos a ver algunos conceptos, como son, por ejemplo, qué es la presión arterial media. La presión arterial media se define como 2 veces la presión arterial diastólica más la presión arterial sistólica entre 3, ¿no? Y esta debe usualmente ir entre 70 a 115 milímetros de mercurio. Uno podría decir, doctor, ¿para qué nos hacemos tantas bolas y por qué calculamos la presión arterial media? De frente no hay que calcular la presión arterial. ¿No dice usted que es mejor la presión arterial, que este es el estímulo? Lo que pasa es que la presión arterial media, más conocida como la PAM, es una importante medida que nos habla del grado de perfusión de los tejidos. Si un paciente tiene una PAM menos de 65, la posibilidad, o mejor dicho, es un hecho, que los tejidos están hipoperfundiendo. Y la hipoperfusión de los tejidos trae daños sobre los mismos, por ejemplo, a nivel renal. Miren, es tan importante que los nefrólogos, cuando hacemos un trasplante conjuntamente con los cirujanos, para que ese riñón funcione bien, no nos importa mucho ver la presión arterial, vemos la PAM, para ver que durante la operación, ¿no?, el tejido está recibiendo una buena cantidad de perfusión, para que vean ustedes cómo es, ¿no? Muy bien. Otro elemento, la presión de pulso, ¿no? La presión de pulso tiene más una importancia o una relevancia en el tipo de riesgo cardiovascular. ¿Por qué? Porque la presión de pulso es la diferencia entre la presión diastólica. Entonces, mientras más se diferencia una de la otra, significa que la capacidad de elasticidad de la arteria está siendo muy limitada.
Eso quiere decir que probablemente las arterias están llenas de calcificaciones o son muy rígidas. Por lo tanto, el riesgo cardiovascular es alto. Y finalmente, lo que era la fracción de eyección, creo que ya le hemos hablado el día de ayer, pero corresponde al volumen, ¿no?, eyectado por el ventrículo después de la diástole, ¿no? Que hemos dicho que tiene que ser 50-75%, ¿no? Un rango regularmente disminuido, inferior a lo normal, es 36-49, y se conoce como insuficiencia cardíaca cuando es menos de 35%, ¿no? Ese es un punto importante a mencionar. Muy bien, ¿tienen alguna duda, muchachos?